Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Innovadores, el podcast oficial de Entrepreneur, el mejor lugar para descubrir historias inspiradoras, consejos y estrategias para ayudarte a alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. Si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast, dándonos seguir y calificándonos. Hoy te hemos invitado a Daniel Uribe, cofundador y CEO de Genobank.io, monedero digital descentralizado asociado a cada kit de ADN y saliva que permite a los usuarios poseer y controlar sus datos genómicos usando NFTs. Hablaremos con Daniel sobre la ironía de la desconfianza a las nuevas tecnologías, el blockchain como posible refuerzo del Estado de Derecho y qué tanta culpa tiene la tecnología del abuso de ella. No importa qué te dediques, sigue innovando. ¿Estás cansado de la vida godínez? ¿Te gustaría ser dueño de tu propio tiempo? No hay nada como emprender. Presentamos el newsletter oficial de Entrepreneur, Free Godines. El newsletter que inspira y da recursos para emprendedores y empresarios. Suscríbete y recibe todos los lunes un nuevo artículo o escríbenos para promocionar tu negocio en nuestro newsletter y conecta con miles de empresarios y emprendedores. Encuentra más información en entrepreneur.mx/frigodines o escríbenos a frigodines@entrepreneur.mx. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Daniel Uribe, cofundador y CEO de Genobank.io. ¿Cómo estás, Daniel? Sebastián, muy contento. Muchas gracias por recibirme aquí en tu programa y pues muy contento de estar aquí también con tu audiencia. Les mando un saludo a todos y a todas en donde se encuentren. Al contrario, encantado de tenerte por aquí. Oye, Daniel, para los que no están tan familiarizados con Genobank, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hacen. Claro que sí, muchas gracias. Genobank es el resultado, digámoslo así, de una necesidad que yo tuve como papá en el 2018 tras mi hijo ser diagnosticado con una enfermedad rara a través de una prueba genética. Entonces, mi misión, digámoslo así, al momento de crear Genobank, como su nombre lo indica, es un banco genético digital, principalmente. También podemos rastrear dónde están guardadas las muestras biológicas, pero en general lo definimos como un banco genético descentralizado. Y esta palabra última tiene mucho sentido o mucho que ver porque utilizamos la tecnología blockchain para poder, digamos, darle a cada uno de los participantes a cada uno de los cuentavientes, ¿no? Dentro de Genobank, pues la soberanía o la independencia o la autonomía, dependiendo de cómo se entienda, de la administración de sus propios datos genéticos a través de wallets o de monederos que vienen derivados de la tecnología blockchain, que pues si la audiencia está familiarizada con la Web3 o tecnología de criptomonedas, pues el concepto queda, digámoslo así, predefinido porque es una wallet que te permite no necesariamente transaccionar con criptomonedas, pero sí administrar tus datos de forma autónoma, de tal suerte que, ya con esto terminó la definición, Genobank provee los servicios digitales, pero no es el dueño ni el administrador de tus datos. Ese eres tú y esa es la razón principal de ser, ¿no? Poder permitir a las personas, investigadoras, investigadores, farmacéuticas, etcétera, es una red de personas conectadas con un mismo interés, que es aprender de la genética, de su propia genética, la gran mayoría de las veces, con privacidad, con patria potestad de datos, o sea, es decir, cada quien es dueño de sus propios datos y además, pues, que te permite aprender y últimamente, pues, conectados a inteligencia artificial para poder interpretar estos datos también en tu bóveda descentralizada, ¿no? O sea, cada quien desde su propio locker, desde su propio cápsula de datos, puede conectarse a la inteligencia artificial y tener una conversación con sus datos. Entonces, en general, eso es Genobank.
Oye, Daniel, para los que no están tan familiarizados, porque ya hemos hablado en otros episodios de lo que tú dices, de blockchain, de criptomonedas, de inteligencia artificial, etcétera, pero para los que yo tengo una fiel creencia, pero, perdón, una fiel creencia en que a veces, pues para el, nunca sabes cuál es el primer episodio para las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy rápido, así como de tweet, sí, ¿qué es esto de blockchain? ¿Cómo es esto? Y cómo puede potencializar todas estas palabras que estamos oyendo de inteligencia artificial, criptomonedas, etcétera? No, desde luego. Mira, básicamente como yo lo entiendo o lo entendí, lo que se necesitaba en el mundo y se sigue necesitando era infraestructura de cómputo pública, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo actualmente, o sea, esta misma conversación que estamos teniendo a través de la infraestructura de Zoom, pues todos estos datos que estamos emitiendo legalmente le pertenecen a la empresa Zoom, ¿no? No es infraestructura de cómputo pública, es infraestructura de cómputo privada. Como tal, pues todo el mundo firma un convenio, una licencia, y dentro de esa licencia, lo más probable es que exista un convenio de que tú y yo estamos cediendo de alguna forma los derechos a ellos para poder explotar, vender, distribuir, tener acceso, etcétera, a todos nuestros datos, ¿no? Esta conversación. La justificación número uno es la seguridad, ¿no? La ciberseguridad, ¿no? Entonces, Zoom se quiere asegurar de que no haya conversaciones entre personas, pues, con mala fe, ¿no? Delincuencia, etcétera, ¿no? Tráfico de humanos, tráfico de dinero, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, viene la Web3, lo que es blockchain, y uno de los servicios que provee es que yo puedo transaccionar con desde diferentes ángulos, ¿no? Normalmente la unidad mínima es un token, ¿no? Y un token puede ser hoy prácticamente lo que sea. Unos representan monedas, otros representan bienes, como literalmente hoy ya hasta Starbucks tiene un token, ¿no? Se está experimentando con tokens, con NFTs, con non-fungible tokens. Y la idea de utilizar blockchain es que estamos pasando de Internet, digamos, a nivel estatal o nacional a un Internet global. Pero lo que resuelve, lo número uno que resuelve blockchain es la confianza, ¿no? Es decir, entre dos o más participantes en una transacción, lo principal es que ninguna de las partes pueda alterar la transacción, porque básicamente, si yo otra vez, si Zoom quisiera borrar nuestra conversación, pues lo puede hacer y no hay nada que tú y yo podamos hacerlo porque es infraestructura de ellos. En blockchain esto no es así. En blockchain la infraestructura o las transacciones pues son indelebles y eso lo hace que sea justo para todas las partes, ¿no? O sea, y además es público, insisto, puedes tú ver las transacciones y por lo tanto verificarlas. En una sola línea, Web3 es la descentralización de Internet porque hoy vivimos un Internet corporativizado o un corporate Internet, ¿no? Más del 90% del tráfico pasa por cinco empresas, que es Microsoft, Apple, Google, Amazon, etcétera, ¿no? O sea, está muy concentrado hoy día el tráfico de Internet, por lo tanto, hay un mercado, obviamente, de datos sensibles, de datos personales. Ahorita lo estamos viendo justamente con el tema de Thread, ¿no? La nueva aplicación de Facebook que está tratando de competir contra Twitter y pues trae huecos serios en temas de cómo van a manejar nuestros datos personales, etcétera, que de por sí, pues Facebook, pues no era muy famoso por Por el buen cuidar uso. exacto, por cuidar la privacidad. Bueno, en una versión Web3, que todavía no existe, o si existe, pero no tiene el volumen, pues los datos son del usuario, ¿no? La infraestructura pública se puede usar, se paga, ¿no? Porque se tiene que sostener vía las transacciones, pero no es estrictamente hablando de ninguna empresa, no hay un CEO, es un protocolo de computación y hacia allá vamos,
¿no? Y tenemos yendo, digamos, los últimos 10 años, pero seguimos en una etapa temprana. Perdóname la a No, ver, no, no, es tu tiempo, alárgate. No, no, no. pero Al revés, queremos oír todo todo lo que sabes que es mucho. pero para nosotros y para Ginobank es eso, o sea, es decir, queremos que todas nuestras transacciones sean públicas, verificables, abiertas, inmutables, seguras, etcétera, ¿no? Y eso, lo único con lo que lo puedes lograr es con blockchain. Perfecto. Oye, por ejemplo, Daniel, te quería preguntar, el... ¿cómo se vive estando dentro de la industria como tú estás? Eh, que realmente estás como que en un punto medio entre varias industrias, tendencias, como le quieras llamar. Y bueno, para quien no sepa, pues operan desde Silicon Valley, que pues ya de por sí el ecosistema famoso de todo eso. Pero, ¿cómo vives tú esta parte que estas tecnologías simultáneamente son nuevas, pero no son tan nuevas en el sentido de ya lleva un rato de prueba y error, ya llevan ciertos resultados buenos, malos, etcétera? Pero siento que hay un poco de más, mm, mm, la gente es un poco más reacia a Sí, probar, vamos a hacer blockchain, por decir algo, que oye, como tú dijiste, Instagram lanza su nueva red social y luego rompe el bien, récord de millones de usuarios con una empresa que tiene la reputación que tiene, ya, yo no me voy a poner a juzgar, sí, sí. eh, de, de el uso de usuarios, ¿no? De el uso de datos, ¿no? Digo, ya sé que estoy comparando manzanas con peras, pero No, no, mi entiendo muy bien. pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tantos años después de que ya están, de que ya se oyen tanto por todos lados, la gente a lo mejor todavía no se atreve a probar la manzana, pero sí la pera? No, yo creo que es una pregunta muy buena, muy interesante Gracias. y muy necesaria, además de todo. Eh, Mi perspectiva es, o el por qué seguimos aquí, es que, bueno, en general los fundamentales, lo que le llamamos del blockchain, pues no han cambiado. Lo que ha cambiado, como de costumbre, es las implementaciones. Como tú bien mencionabas, ha habido implementaciones buenas. Me parece que Bitcoin sigue siendo la mejor. Con esa se empezó a dar a conocer la tecnología. Hoy por hoy, pues después de el 2009, que fue su primera transacción, su primer récord en el blockchain, pues 14 años después, sigue funcionando muy bien, no ha sido hackeada, me refiero a la blockchain en sí. Pudimos haber hablado por ahí de wallets, es una infraestructura diferente, o sea, las wallets no están descentralizadas, algunas están centralizadas, y esas sí han sido hackeadas algunas, pero a lo que me refiero es que nadie ha podido crear, digamos, más monedas en el sistema o digamos, asignarse unos bitcoins, ¿no? Y alterar el libro contable, ¿no? Que es el blockchain. Eso nadie lo ha podido hacer y eso es a lo que me refiero con que los fundamentales no han cambiado. La red sigue controlada, no controlada por nadie. Algunos habrán de retar un poco lo que estoy diciendo, porque algunos mineros se piensa que están muy concentrados en un área y que eso los hace tener cierto control, pero no, la verdad es que no es así. Pero en fin, ahora, el tema es que ha habido, como tú bien lo dices, pues más de 17,000 proyectos que se sepan, digamos así, que han tenido cierto impacto y el 95% ha fallado, ¿no? Es decir, la gran mayoría de los proyectos basados en blockchain, pues no tuvieron el éxito, no tuvieron el resultado esperado y es más, muy probablemente hayan tenido un impacto hoy por hoy probablemente negativo. Porque pues hubo mucha gente que invirtió dinero y lo perdió, o en fin, o sea, hay un mal sabor de boca porque también todo el ecosistema se centró en el tema financiero, pero blockchain no nada más sirve para el tema financiero, ¿no? Hoy día hay proyectos muy exitosos donde se sigue representando, por ejemplo, real estate, ¿no? O sea, bienes inmuebles
se siguen transaccionando vía blockchain. eh, Se sigue transaccionando, digamos, con criptomonedas. Ha habido muchos ciudadanos de muchos países que se han salvado de inflaciones de doble dígito gracias a las monedas estables. Yo creo que un fruto muy importante de blockchain hoy día siguen siendo las monedas estables, es decir, la representación criptográfica del dólar, la representación criptográfica del peso, etcétera. Porque mucha gente estando en países donde la inflación, insisto, ha sido de doble dígito, ha sido muy, muy pesada, pues la gente ha podido ahorrar en monedas estables o en criptomonedas inclusive y ha podido salvar, digamos, el valor de su dinero, o sea, no ha perdido tanto poder adquisitivo. Y de esto hay poca documentación porque, pues, muchas veces, insisto, pues a los gobiernos no les, o sea, exhibe, pues, la mala administración de los gobiernos y esto pues, no les conviene y por lo tanto no hay la difusión. Pero sí es cierto, o sea, la percepción hoy día es, como tú dices, hay resistencia. Hoy a mí me sugieren, por ejemplo, que ya no diga NFTs, ¿no? Porque nosotros básicamente representamos las muestras biológicas, ya platicaremos ahorita, como NFTs, como tokens no fungibles. Y en realidad, lo que el token no fungible de nosotros diseñamos representa los derechos de uso son licencias de uso sobre datos genéticos tokenizados, ¿no? Es decir, volvemos un contrato digital o un acuerdo entre dos partes o varias partes, lo tokenizamos y lo publicamos en el blockchain para que sea verificable y de esta forma el usuario, ya sea un individuo o unos padres de familia, pueden tener el control de cuántas copias están allá afuera de su información, a quién se las dieron, por cuánto tiempo, y todo esto basado en leyes de privacidad. Por ejemplo, si estamos en Europa, nosotros programamos en función de la GDPR. Si estamos en Estados Unidos, programamos en función de la California Consumer Privacy Act, o en fin, porque cada estado tiene su propio sabor. Y así. Entonces, mi, mi, mi resumen sería el siguiente. Cuando blockchain se usa para el fortalecimiento del Estado de Derecho de cualquier proyecto, es decir, para clarificar de quién es cada cosa, qué permisos, qué, etcétera. Es decir, está en favor de la transparencia y se usa de forma alineada sin meter especulación. Blockchain ha funcionado de maravilla y me parece que ese es el futuro que sigue teniendo. Otra vez lo digo porque es muy importante. Cuando blockchain se usa para fortalecer el Estado de Derecho, la legalidad, la transparencia, por ejemplo, estamos muy cerca, yo creo, para ver un voto ciudadano. Ojalá lo tengamos en México. Voto ciudadano transparente, eh, notarizado en un blockchain público maravilloso. Sería realmente lo que necesitamos, sobre todo cuando el árbitro ahorita está en juicio, porque pues hay personas ahora que están alineadas, ¿no? Con el partido en el poder. Y eso le genera desconfianza. Entonces, sobre todo cuando el árbitro, cuando la red, cuando los medios no son lo suficientemente transparentes o digamos, equitativos o no están sesgados, pues blockchain debiera ser el gran héroe, ¿no? El tema otra vez es que las implementaciones han sido prácticamente casinos, estimado Sebastián. Y Sí. entonces, los casinos, pues por lo general no son lugares muy adecuados para que la gente experimente porque sale perdiendo y pues hay gente en la cárcel hoy día por haber utilizado el blockchain para cometer fraudes. Y esos son los casos que han dañado la reputación de la tecnología. Pero recordemos, la tecnología es amoral, la tecnología no es ni buena ni mala. El humano que los usa sí, o sea, es decir, la ética aplica a los seres humanos y se juzga las decisiones que se toman para poder hacer las implementaciones de la tecnología. Porque si no, imagínate, pues un teléfono celular también puede ser utilizada por un doctor para diagnosticar de manera oportuna a un paciente y salvarle la vida, o puede ser utilizado
por pues malos actores desde una cárcel para extorsionar. Y no por eso la telefonía celular es mala, ¿no? O buena. Es más bien quien decide hacer pues cosas que dañan o cosas que benefician a la sociedad, pues es el tema. Igual acá, igual con el blockchain, pero tienes toda la razón, es un tema de educar y por eso es que seguimos nosotros pues tratando de promover el uso del blockchain para, insisto, proteger el Estado de Derecho entre los seres humanos. Justamente te quería preguntar, eh, fue chistoso porque me estaba viniendo algo a la mente y ya medio lo mencionaste, pero lo que tú dices de los riesgos de estas tecnologías mal empleadas y que no necesariamente son un reflejo de, pues, de la tecnología en sí. O sea, es como pues, el ejemplo que siempre se usa es pues el tenedor, el cuchillo lo puedes usar para comer o para matar a alguien, ¿no? O sea, eh, Correcto. yo en particularmente nada más lo he usado para comer. Espero, espero que también sea tu Sí, caso. yo Pero, pero bueno, si no, aquí está la evidencia grabada. Pero, pero ya fuera de eso, o sea, yo he oído ciertos casos, eh, por ejemplo, de secuestros que ahora se están, o extorsión o robos de info, que ahora pues, se están modernizando los criminales y ahora piden ¿cómo se dice? El pago en una criptomoneda, en Bitcoin, etcétera, ¿no? Que de nuevo no es un reflejo de, del Bitcoin o la criptomoneda en general, sino del uso. Pero creo que sí es importante eh, que con todo este ambiente, que pues, todo lo que tiene muchas posibilidades, pues también tiene muchas posibilidades de ser mal empleado, ¿no? Y creo que todo eso muchas veces nos ha faltado, eh, pues a lo mejor predisponerse a analizar pues, cuál es el peor escenario con esta tecnología o qué pasaría si te doy eso. Yo me acuerdo, nada que ver con las tecnologías de esto, pero creo que es un ejemplo que aplica. eh, en México y en Latinoamérica trajeron una función hace unos años que hasta donde yo sé está todavía en la mayoría de países que se llama Uber Pool, que básicamente pues estaba increíble porque tú agarrabas y entonces era mejor para el medio ambiente porque varios carros se iban, era mejor para tu cartera porque pagabas menos, era mejor para los choferes porque daban menos vueltas, eh, o sea, para todo el mundo era un win-win-win. Y creo que duró un mes porque luego la gente eh, empezaron a reportar casos de que había personas que, por ejemplo, yo atacaba a Daniel, le quitaba su celular, con su celular pedía el Liverpool y aprovechando que tenía el acceso con la cara de Daniel y con la cuenta de Daniel y que por ende no era rastreable, me subía a ese carro con mínimo cuatro personas que tenían un smartphone, ¿no? Y pues los asaltaba a todos, ¿no? Entonces como de, sé que lo quitaron en México, sé que lo quitaron en Latinoamérica, sé que le duró un mes, me vienen dos pensamientos a la mente. Uno, la idea es una muy buena idea que no tiene la culpa del uso que se hizo para el mismo. Eh, y dos, pues por eso es que luego no podemos tener cosas bonitas en Latinoamérica, porque, pues, o sea, a mí me chocó, a mí me encantaba, o sea, casi siempre hacía exactamente el mismo tiempo y de nuevo eran puros beneficios para mí, para el conductor, para el mundo, para todos. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Creo que muchas veces, mm, no quiero decir trivializar, pero tal vez el hecho de que algo nos puede abrir muchas puertas no significa que no debamos de fijarnos exactamente qué puertas también las puede abrir alguien más. Pero creo a su vez que hay nos vendría bien, así como fue con la inteligencia artificial, que de repente empezó a popularizarse con ChatGPT y entonces todas las empresas empezaron todavía a apostar más por ella y los fondos por ellos y estaba haciendo pasos agigantados. Creo que está bien que varias de las personas claves en eso dijeron, oigan, y si, no necesariamente lo de parar el desarrollo, pero, oye, ¿qué tal si nos sentamos todos para ver si estamos poniendo las fases correctas?
para no, digo, las bases correctas para que esto no cree un problema más grande del que está tratando de resolver, ¿no? Ya con eso me gustaría tu interpretación de lo mismo. O sea, yo sé que el blockchain, que las criptomonedas nacen de un muy buen lugar y sé que en general se hacen así. También sé que hay mucho gurú falso, que eso tampoco ayuda al tema. Eh, pero, ¿tú qué crees que son las áreas de oportunidades que pudieron haber tenido estas tecnologías en su momento como para ganarse más sencillo al público general no especializado, que no es un experto en temas tecnológicos? No, completamente. A ver, me parece muy interesante otra vez tu planteamiento. Hay una frase que me gusta mucho. Cuando yo estaba estudiando en el IPADE, nos las dijo el maestro Antonio Casanueva, a quien si de casualidad nos llega a escuchar, le mando un cordial abrazo y un saludo, ¿no? El profesor Antonio Casanueva nos enseñaba control en las empresas, ¿no? Y control en general, ¿no? Pero más financiero, ¿no? Entonces él decía una frase que a mí me encanta porque nos ayuda a entender un poquito mejor este fenómeno del que tú hablaste del Uber Pool, ¿no? O de, este, esto que sí resolvía pues, compartir un coche y hacer mucho más eficiente los viajes, ¿no? Él decía, em, la ausencia de una solución para resolver un determinado problema nunca es la causa raíz del problema. Se oye medio circular, pero el ejemplo que daba siempre era muy sencillo. Es decir, a ver, la ausencia de policías en la calle nunca será la causa raíz de los robos. La causa raíz de los robos es la deshonestidad de las personas. ¿Me explico? O la Entonces, necesidad de lo mismo. exacto. O sea, es decir, la causa raíz de que no funcionó Uberpool fue otra vez la deshonestidad de las personas, ¿no? O la falta del civismo de las personas, porque al final del día, digo, soy muy romántico decir, bueno, pues es que, ¿por qué? Y esto viene desde que en Latinoamérica, pues todavía la causa raíz más atrás de esto es la impunidad, es decir, cuando el incentivo de alguien de cometer un ilícito se ve catalizado, ¿no? O sea, hay un catalizador donde hay cierta complicidad de las autoridades porque no castiga, porque las leyes son de chocolate, porque es la ley de la selva, entonces, pues no hay un distingo, ¿no? A nivel de ley, quizá moral sí, o sea, la gente sigue decidiendo, a pesar de que no haya leyes, pues hay muchas personas que deciden en libertad no delinquir, ¿no? Pero a lo que voy es que al malintencionado le generas poco o nada incentivo para que pueda portarse mal, ¿no? Entonces, haciendo esa distinción, me parece que al menos no nos ayuda quizá a resolver el tema de Uberpool o cómo podemos regresar a estos viajes compartidos sin tener riesgo de que te asalten. Una de esas, por ejemplo, sí podría ser que nuestra identidad estuviera ligada, por decir algo, a nuestras cuentas bancarias o los servicios, ¿no? Esto es muy polémico lo que voy a tocar, pero es lo que se le llama como el score social, ¿no? Esto está implementado en China y sí, tiene muchas connotaciones también negativas y de control de Estado y muy orwellianas, ¿no? Del libro de Orwell de 1984. Y la idea sería encontrar un balance, es decir, como tú dijiste, pues si yo puedo de manera muy sencilla robarle el celular a alguien y además robarle la identidad a esa persona y utilizarla para delinquir y salirme con la mía, pues sí, todo el sistema tiene muchos huecos, ¿no? Pero si nuestra identidad de alguna forma estuviera totalmente permeada, de tal suerte que, pues, como tú dices, cámaras con inteligencia artificial me pudieran identificar y horas más tarde pudiera yo ser identificado y hubiera una afectación inmediata a mi libertad, a mi, etcétera, etcétera, pues sí, los incentivos de delinquir bajarían. Ahora bien, lo que sí te puedo decir es que también la seguridad dentro de la red de Uber, a pesar de todas estas situaciones, mejoró
órdenes de magnitud contra la nula seguridad que se tenía con los taxistas. Pues eso también hay que decirlo. Es decir, cuando no había Uber, pues ni siquiera había forma de rastrear en dónde fue exactamente qué coche fue, en qué lugar, a qué hora, quiénes participaron, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha mejorado considerablemente. Y sí se ha dado, por ejemplo, muchas dices, no, es que en Uber también han violado personas. Sí, estoy también de acuerdo, es una desgracia. Pero se ha logrado capturar gracias otra vez a todas las evidencias que se dejan en la red. Y tú mismo lo mencionaste aquí, nos estábamos hablando del cuchillo y que si se puede Mm. decir, oye, quedó grabado. Pues claro, a pesar de toda esta situación, lo digital sí nos da evidencia. Ahora, lo que hace falta, y reitero otra vez, es alinearlo a que aumente el Estado de Derecho de las personas. Y ahí es donde vamos a la siguiente parte del pensamiento que tú decías, el tema un poco de las criptomonedas y cómo sí se pueden utilizar. Bueno, pues otra vez el tema de reunirnos todos, se le está pidiendo, por ejemplo, pasamos rápidamente al caso de Coinbase, ¿no? Coinbase de manera reiterada le ha pedido a la autoridad en Estados Unidos, que es la SEC, la Security Exchange Commission, ¿no? Que es lo análogo a nosotros al Banco Central o a Banjico, este, el Banco de México, que ponga orden, que emita las leyes. En México tenemos un caso similar, no siguen sin existir las leyes secundarias de nuestra ley FinTech, ¿no? En las leyes secundarias de la ley FinTech se debe todavía, porque es una deuda de ley, es una deuda de regulación, estipular qué monedas van a ser autorizadas, qué monedas se van a permitir, y ahí es donde harías la distinción que tú mencionabas hace rato. Oye, es que las criptomonedas con blockchain encriptado, ¿no? Blockchain que tiene encripción, que no se puede dar trazabilidad, por ejemplo, Monero, Dash, Zcash, etcétera. Ah, pues esas probablemente no las vayan a autorizar. Eso sería como una decisión muy obvia del gobierno, ¿no? Decir, oye, esas no, porque no las puedo revisar. No puedo entrar y verificar las transacciones, no puedo rastrear si hay un mal usuario o si hay un buen usuario. Entonces, se me haría muy obvio, ¿no? Decir, mira, esas no. Pero las que sí, pues son Ethereum, Bitcoin y tal, y estas son las reglas, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. Aquí hay que decirlo con todas sus letras. Las autoridades no han hecho su tarea, incluido la SEC, ¿no? Y además, insisto, ya bajo demanda de las mismas empresas hacia la SEC, decirle, oye, te demando que hagas tu trabajo y emitas las leyes porque falta transparencia, falta claridad. Y eso que tú mencionabas, pues hoy por hoy podemos decir que hay algunos países que sí lo han hecho, ¿no? Singapur, por ejemplo, me parece que tiene reglas más o menos claras, etcétera. No necesariamente crypto friendly, no son muy, pero tiene, ¿no? Y así sucesivamente tendríamos que irnos país por país. Pero es que eso falta. Es decir, también parte, digamos, de estos 10 años es que no hemos llegado a ese punto donde país al que visites tenga una claridad total sobre dónde puedo transaccionar con criptomonedas, dónde sí, dónde no. Y ahí, curiosamente, uno de los que a mí más me gusta y que en general al mundo no le gusta es El Salvador, el presidente Bukele. También muy polémico, te podrá caer bien, te podrá caer mal, pero le dio claridad al tema de las criptomonedas y hoy por hoy Bitcoin es una moneda de uso de cuenta corriente, ¿no? Se está obligada cualquier tienda, cualquier comercio a aceptarla y me parece que es una apuesta desde mi punto de vista muy buena. También cualquiera podría retarlo y bienvenido a que no. Pero aquí el resumen es, depende de qué tanta voluntad política haya para definir la estrategia hacia las criptomonedas y ahora hacia la inteligencia artificial, que también lo hiciste favor de mencionarlos, pues es lo mismo, porque hoy día, pues la Unión Europea, particularmente, por ejemplo, países como Italia, pues inclusive decidieron prohibir ChatGPT, ¿no? Porque no tienen
todavía esta reunión que tú dices, y más que las reuniones, pues la ley definida de qué van a hacer cuando la inteligencia artificial utilice datos personales, por ejemplo, para entrenar su modelo. ¿Qué deuda se genera? Se genera un consentimiento especial, se va a permitir, se te va a avisar a ti como usuario, no se debe de avisar. Todo eso que tú mencionaste, pues es necesario. Ahora, nada más culmino con esto. El problema es, y esa es otra frase que a mí me gusta mucho, no se puede regular lo que no se usa. Es decir, también el gobierno está en desventaja o los gobiernos están en desventaja porque ellos tienen que hacer su trabajo mirando al espejo retrovisor. Es decir, tiene que haber un precedente, tiene que haber, pues, básicamente los elementos ahorita que la gente está usando para emitir nuevas regulaciones o nuevos adendums a las regulaciones. Y eso, pues, es un poco, pues, tener que reaccionar al vuelo. El problema es que también lo hacen muy lento y también hay muchos intereses y, bueno, la burocracia, pues, la palabra misma existe porque eso es lo que define, ¿no? O sea, es que es que no es rápido y no necesariamente eficiente, ¿no? Entonces, pues es un tema. Y entonces estamos otra vez justo ahí en esa intersección entre que blockchain nos puede ayudar en la era de inteligencia artificial a traer Estado de Derecho para saber qué datos son privados, qué datos son públicos, y para los datos privados, pues nosotros somos o sea, grandes pioneros en los famosos data NFTs, ¿no? O sea, me parece que esa es una solución ya para hablar otra vez en temas concretos. Y dentro de los data NFTs, ¿no? O los tokens de datos personales, pues los más sensibles y esto lo podemos decir con toda claridad porque nadie lo ha retado hasta el momento, pues es tus datos genéticos, es decir, el dato más sensible que puede tener una persona es su mapa genético, ¿no? Porque además es una referencia familiar. Recordemos que tu mapa genético, pues, contiene el 50% de la información de tu mamá, el 50% de la información de tu papá, y así hacia generaciones atrás, pues 25% de tu abuelos, etcétera. Recordemos que el ADN es el blockchain de la naturaleza, ¿no? O sea, se pueden ir verificando transacciones hacia atrás, ¿no? De tus ancestros y hacia adelante también. Es decir, si tú tienes progenies, si tú tienes bebés, pues también estás heredando información y queda grabada en el ADN. Entonces es una referencia familiar muy grande. Entonces es muy sensible este dato. Pero insisto, cuando lo llevas al mundo de la inteligencia artificial, en lo que va a acabar desde mi punto de vista es en eso. Es decir, oye, este genoma, por decirte algo, es el del ajolote mexicano, o sea, el del animalito, que es una de las especies más estudiadas hoy día por el tema de la regeneración que tiene, la regeneración celular. No es un dato privado, ¿no? Porque le pertenece pues a un animalito que pues hemos decidido como seres humanos que no necesita privacidad, ¿no? No necesita proteger, no son datos personales, ¿no? Ese dato lo puedes literalmente publicar en la base de datos que sea, y tendrá ciertas cosas, pero no necesariamente publicidad, ¿no? O sea, podría tener ciertos derechos de la persona que secuenció y entonces, no sé, pero privacidad no. En cambio, todos los seres humanos tendremos más o menos derechos a la privacidad digital dependiendo del país en el que nos encontramos, pero es necesario. Y entonces ahí, estas licencias de uso para poder principalmente ahora entrenar sistemas de inteligencia artificial o modelos sí necesita un consentimiento, ¿no? Y el consentimiento, pues es otra vez alineado al Estado de Derecho. Y nosotros otra vez, pues tratando de explicar un poco Genobank en toda esta plática, pues es eso. Básicamente Genobank es más legal tech, es una empresa, es una startup que nos dedicamos más al legal tech o al regulatory tech o al reg tech que a la genómica, porque somos un mapa, una red que da trazabilidad a los datos que sí han sido autorizados, que sí tienen consentimiento, porque además nuestros tokens pueden ser revocados, es decir, los puedes anular, contra los que no. Y entonces nuestra intención otra vez es ser los mejores amigos de los reguladores o reguladoras de datos personales, porque tú puedes ir y verificar si hay un permiso existente sobre una base de datos de investigación genética
para ver si tiene los permisos correspondientes en tiempo real. Y entonces eso no existe hoy día, o sea, no está implementado a esos volúmenes, es decir, nosotros ya tenemos ese servicio, pero empresas como Somos Ancestría, que maneja el doctor Federico Bonzón, al que también le mando un saludo, pues él lo tiene clarísimo y entonces está por iniciar un programa con cientos de participantes a los que les ofrece ese control, es decir, oye, todos tus datos son tuyos, número uno, todos tus datos te puede salir en el momento que sea, y sí te soy claro que voy a entrenar un modelo de inteligencia artificial para predecir o para dar scores de salud hacia latinos y latinas, ¿no? En Estados Unidos. Ese es el tipo de cosas que claro que tenemos que impulsar, que claro que tenemos que permitir, y nuestra intención es ayudarlo a él a que lo haga de una forma bioéticamente e higiénicamente en términos digitales adecuado. Entonces, para allá vamos, pero sí, estamos todavía en los albores, estamos, todavía sigue amaneciendo y pues no sé, ya me extendí también muchísimo, pero espero que haber No, podido no, poner no. buenos Claro, elementos. claro que sí. Oye, mira, justo Daniel, lo que le dije a la amiga que me contó este tema de la extorsión por criptomonedas y de que las tendrían que censurar y no sé cuánto. Le dije, bueno, pero eso es, si no era criptomonedas y te hubieran querido asaltar hace 10 años, te hubieran dicho, te veo en un Oxo. estacionamiento y dame una bolsa de dinero. Y no creo que dirías, no, prohíban el dinero efectivo, ¿no? Entonces creo que es importante que, como hablamos en este episodio, tengamos muy presentes de quiénes están haciendo eh, el mal, por decirlo un poquito como cómic de superhéroes, eh, y quién pues nada más como, o sea, es eso, o sea, si yo atropello a alguien, la culpa no es del carro, es, Correcto. es mía. No he atropellado a nadie, me siento con la obligación de decirlo en voz alta, pero bueno, Gracias. y de lo de las regulaciones que dices, pues sí, o sea, creo que, creo que es, para bien o para mal, los pobres, los que te pueden regular realmente son el gobierno. Y, o sea, por validez legal. Y para que se pongan de acuerdo, para que, o sea, luego ves cuando convocan a Zuckerberg o cuando convocan a Elon Musk a que hablen ante Congreso y te das cuenta que justamente, y probablemente no es su culpa, pues no están bien informados de estos temas, no comprenden en muchos casos como eso. Entonces, probablemente una regulación, que creo que es lo mejor para todo el mundo, a la larga, para evitar los extremos negativos o positivos, eh, venga bien, pero no creo que, no creo que sea pronto. Eh, Oye, Daniel, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus tres sís y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? No, muy interesante, muchas gracias. Ok. A ver, el número uno, el sí, viene heredado, como tú decías, de la cultura de Silicon Valley. Yo me permito, digamos, poner en el número uno, porque hay varios, o sea, cada quien tiene yo creo que su lista, es enamórate del problema, no te enamores de la tecnología, ¿no? Esto nos pasó también mucho en el sistema blockchain, es decir, queríamos meter blockchain en muchos casos donde no venía el caso, ¿no? Por ejemplo, uno que sigue siendo todavía por ahí es los blockchains privados, ¿no? O sea, es decir, tener un blockchain privado era exactamente lo equivalente a tener una base de datos privada, no resuelves absolutamente nada. En cambio, si te enamoras del problema, por ejemplo, en mi caso es, el problema que quiero resolver es cómo le construir herramientas de software para que las personas puedan explorar su genoma, puedan conectarse con especialistas, conectarse con personas que les pueden ayudar y evitar las malas compañías, los malos, digamos, interlocutores del genoma, que es básicamente definir privacidad genética o privacidad de datos personales. Eso es lo que tenemos que lograr, con o sin blockchain. Ahora, hoy día, la única forma de lograrlo desde nuestro punto de vista es utilizando
Blockchain, porque si no, yo no puedo cumplir mi promesa de que los datos son tuyos, ¿no? Este, bueno, ese es como el uno. Entonces, enamórate del problema, no te enamores de la tecnología y itera muchísimas veces, lo cual es el segundo consejo, ¿no? El segundo sí. Levanta capital para iterar y hacer versiones, porque al final del día las startups nos medimos muchas veces en el número de intentos o el número de versiones, el número de iteraciones que tenemos. Los inversionistas, entre diferentes definiciones, desde mi punto de vista, nos pagan a los CEOs o nos invierten por nuestra capacidad de ir adecuando y encontrar lo que se le conoce como el market fit, ¿no? O sea, encuentras tu lugar en el mercado y eso es porque estás realmente resolviendo el problema muy eficientemente, ¿no? Entonces, el primero está ligado con el segundo, es diseña que a través del capital que estás levantando o el capital que piensas levantar, esté muy claro cuál es tu roadmap y cómo vas a ir adaptándote hacia encontrar market fit. El tercero, el sí es no escatimes en talento, o sea, usa el dinero bien para rodearte de gente más capaz que tú, más especialista, y eso es un complejo que también tenemos en Latinoamérica. La gente se quiere rodear de personas no muy talentosas que no te cobren muy caro. Puede haber personas talentosas que no cobren caro, no estoy diciendo lo contrario, pero la regla es que la gente no sabe contratar en las startups, termina contratando personas que no pueden resolver los problemas y pues no necesariamente eso lleva. Lo cual, ahora me voy a los tres nos. Y esto es una regla muy vieja, pero sigue existiendo porque yo sigo y sigo escuchando historias, ¿no? Contrata muy lento, ¿no? Y lamentablemente, pues tienes que terminar las relaciones de colaboradores lo más rápido posible cuando no funciona. Entonces, tárdate mucho en contratar, lo cual quiere decir, conoce muy bien a la persona porque, pues sí, startups que nosotros hemos visto, sobre todo en California, me acuerdo perfecto, también el caso de uno de nuestros clientes, contrataron a una persona, se veía de confianza, se veía buena gente, simplemente tuvieron la primera diferencia, terminaron la relación, los demandó y acababan de bajar un cheque de 6 cifras. La mitad de ese cheque se les fue en la demanda laboral. Entonces, cuando tienes este tipo de problemas y este ambiente laboral y no lo ves, es decir, no tienes muy buena asesoría legal en términos de cómo contratas, se te puede ir la mitad del dinero de tus inversionistas en una demanda laboral que es terriblemente negativo, porque los inversionistas no le metieron dinero a tu empresa para defenderte ante un mal caso de... Entonces, mucho ojo en ese sentido, se comenta poco, pero es un tema muy delicado. Ayer, una de las inversionistas de Nueva York con las que tenemos contacto publica en Twitter un caso similar. Una startup se muda, abre mercado en Italia, la persona no es la adecuada, le terminan el contrato antes de tiempo y ahora le tienen que pagar 3 años de su salario porque así están las leyes de Italia. Entonces, pues eso le puede costar la vida a la startup, así simplemente. Entonces, sí es un tema bien delicado. Y el último no, pues es básicamente no te metas en una startup que no te apasione. Es decir, tienes que estar muy seguro o segura de que a pesar de que levantes dinero o a pesar de que no levantes dinero, tú todos los días vas a ser ese necio, terco y testarudo o necia, terca y testaruda que se levante todos los días a que las cosas sucedan. Si no es el problema, si no eres la persona, mejor ni lo intentes porque esto toma tiempo y hay muchos sacrificios y hablo de económicos, familiares, sociales, etcétera, y te tiene que mega encantar lo que estás haciendo. O sea, es lo que se le conoce como grit, ¿no? El agarre o pues sí, es la palabra que usan, ¿no? Tienes que tener grit porque esto pues es para largo y principalmente los latinos. Latinos y latinas nos cuesta más trabajo levantar capital,
nos cuesta más trabajo que nos hagan caso, etcétera. Entonces, pues, más paciencia y más tiempo, ni modo. Pero bueno, esos serían como los tres sís, los tres nos. Perfecto. Oye, Daniel, si alguien quisiera enterarse un poquito más sobre lo que hacen, a lo mejor abrir una cuenta con ustedes, lo que sea, ¿cómo pueden enterarse ustedes en redes? Muchísimas gracias. Claro que sí. Mi correo es normalmente donde más interactúo. Obviamente, es daniel@genobank.io. Trato de ser muy activo en Twitter, @deuribb, ¿no? Es mi tag, o mi usuario en Twitter, en LinkedIn o LinkedIn. También soy Uribe Daniel, y ahí pues todo tiene que ver con el Genoverso y Genobank y todo esto. Son las tres que yo uso más. Ha sido, y ya después, de manera pues más privada, con mucho gusto les comparto mi WhatsApp y ahí nos podemos obviamente ver mucho más del día a día, pero serían las tres opciones, estimado Sebastián. Perfecto. Bueno, Daniel, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias a ti, Sebastián, a todo tu auditorio. Ojalá que les guste y que se lleven pues un buen ratito de esta plática de blockchain, inteligencia artificial, Estado de Derecho y genómica. Te mando un abrazo. Igualmente. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. No te olvides suscribirte a los canales, calificarlos y comentar lo que te parecieron. Y por favor ayúdanos compartiendo el episodio para que más personas se enteren de este podcast. No importa a qué te dediques, sigue innovando.